Ya me acompañan aquí en el estudio Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Pedro Tello, especialista en temas económicos y financieros, a quien les agradezco. Luis Miguel, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, Mario. Pedro, ¿cómo estás? Mario, Luis Miguel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por repetir, Luis Miguel. Ayer decíamos a ver si nos puedes acompañar para conocer tu opinión del acuerdo que se presentó el día de ayer. De manera muy breve empiezo por la cuestión de formas. Fue el túnel del tiempo en pleno. Nos regresó a los 80s. Ajá. Uno por momentos decía, va a aparecer el presidente de la Madrid, pidiendo solidaridad, prudencia, cierta contención. Más allá de las formas, yo destacaría dos cosas. El que haya tantas dificultades para transmitir, para aterrizar en medidas muy concretas que calmen la inquietud de la gente, es parte del problema que caracteriza lo del gasolinazo. Dicho de otra manera, la macroeconomía no aterriza en lo micro. Lo que macroeconómicamente puede tener sentido puede ser avalado por expertos, por técnicos, que es las razones del gasolinazo, una vez que se traduce en qué significa esto para los sectores, para las familias, hay una especie de pérdida en la traducción, se puede decir de esa manera. Claro. ¿Tú percibes, Pedro, si le tuvieras que explicar a la gente de lo que se presentó ayer, en qué le afecta de manera directa, si es que hay alguna medida que pudiéramos bajar, qué le dirías? Mira, yo creo que es una colección de buenos propósitos, de buenas intenciones y de medidas que con o sin acuerdo como el que se suscribió ayer, de todas maneras las iban a echar a andar la mayoría de las mismas. Tengo la impresión de que es un acuerdo cargado de buenas intenciones, pero con escasos instrumentos que efectivamente vayan a contener la escalada de precios. El verdadero rostro de la inflación en México lo vamos a vivir en los meses de enero, febrero, marzo y abril. Eso no va a parar por el acuerdo firmado ayer. No hay manera de que eso se pueda detener, como tampoco hay manera de detener el bajo crecimiento de la actividad económica, el deterioro en la calidad de los empleos y las dificultades que las empresas están registrando para contener el incremento en los costos de operación sin tener que trasladarlos a los precios finales. Así que yo diría que el acuerdo de ayer es un intento por restablecer credibilidad en una sociedad donde impera la desconfianza. Y es un intento por tratar de levantar un dique para evitar el desbordamiento de la inflación, pero temo que difícilmente lo van a conseguir. El tema, por ejemplo, decía el presidente, de abrir la posibilidad de la importación de productos en caso de que los productores nacionales aumenten los precios. Lo han venido haciendo cuando se presentó la crisis famosa del precio del huevo. La sola amenaza de elevar las cuotas para la importación de dicho producto atemperó un poco el ajuste de precios. No es una medida nueva, tampoco es una medida que pueda aplicar en toda la canasta básica. Lo que es inevitable, hay que recordar que hay presiones sobre los costos que se han venido acumulando y son gasolinas, es diésel, es electricidad, es el gas LP, es el gas natural, es el tipo de cambio, son las tasas de interés, son 7 fuentes de presión que están empujando los costos de las empresas para arriba y no hay más que de dos sopas aquí. O evito trasladar esos costos a los precios finales sacrificando la rentabilidad o traslado parte de esos costos a los precios finales impulsando la inflación. No hay más que eso. Y cuando el margen de maniobra de las empresas es tan estrecho, evidentemente que tienen que optar por la sobrevivencia a partir del traslado a precios finales de los costos acumulados. Y ya está la escalada silenciosa pero inevitable de los precios en marcha. Luis Miguel, ayer decías en este programa que el borrador, te decía que esperabas, decías que el borrador que anda circulando no sea lo que se presente. Al final, ¿fue lo que se presentó? Bueno, sí. ¿Qué es lo que a mí me sorprendió? Insisto, la cuestión de formas no la quiero dejar de lado porque le hablaban a un país que ya no es. El gobierno no tiene poder de controlar precios. En los 80s el gobierno tenía control sobre una docena de bienes que podemos llamar estratégicos en lo que tiene que ver con canasta básica, ya sea del productor o de las familias. Entonces, en buena medida, como dice Pedro Tello, estamos frente a una economía en donde los precios se mueven en una dinámica que no pide permiso, por un lado,
que funciona con lógica de mercado. Hay que decirlo, las empresas están haciendo un enorme esfuerzo, no por bondad, ahora sí diría Adam Smith, sino porque la competencia es tan fuerte que obliga a esa contención. En buena medida, yo no quiero minimizar la importancia de un acuerdo político en este contexto. Creo que una de las lecciones del gasolinazo es la política económica también es política. No basta con saber cuánto vale una cosa y quererla cobrar para que esto funcione. Hay un importante factor de la política, de la mano izquierda, si lo queremos ver así, en la implementación de políticas públicas. ¿Qué es lo que vimos en el evento? Un afán de cerrar filas en torno al presidente, es decir, creo que era necesario también decir, no es solo el presidente el que tiene que pagar el costo de esta medida, están algunos organismos empresariales, está el sector obrero, pero insisto, reconociendo que hay que recuperar esta parte de lo político, la política económica, en la economía tal cual funciona, un pacto con las características de los 80s que no corresponde. Suena, o sea, no pasaría la verificación como no la pasa cualquier coche sin catalizador. Claro. Ayer, bueno, uno de los temas es que se van enredando un poco las agendas, ¿no? Es decir, la agenda de la gasolina se mezcla con la inflación y se mezcla con Trump y con el tipo de cambio y se van entremezclando los temas. Y les cuento porque hace rato con Carlos Loret, Luis Videgaray, que es el canciller, afirmó que el Tratado de Libre Comercio no está muerto, pero que se puede renegociar, que sea en una negociación clara para evitar incertidumbre. ¿Cómo afecta este contexto del TLC, de lo que planteaba aquí Javier Tejado hace rato, la posibilidad de que a partir del 20 de enero esté puesto sobre la mesa, al contexto general que ustedes nos están escribiendo? Mira, es muy sencillo. La inversión pública prevista para este 2017 se contrae en un 27%. Esa es una magnitud contra el año anterior. Importante, exactamente. 27% de la inversión pública. Volteamos entonces la mirada a la otra inversión, la del sector privado. Bueno, con estas amenazas que empiezan a cumplirse del señor Donald Trump, por lo menos la industria automotriz ya puso en pausa, como hace algunos días lo comentó muy bien Luis Miguel, buena parte de sus proyectos de inversión y algunos ya dieron incluso marcha atrás. No solamente es la industria automotriz, son los proveedores de la industria automotriz y los proveedores de la industria automotriz. La inversión privada hasta el mes de octubre prácticamente había dejado ya de crecer. ¿Hay razones para suponer que repuntó en el final del año pasado? No. ¿Hay razones para suponer que va a crecer por lo menos en la primera mitad de este 2017? Tampoco las veo. Así que ese ambiente internacional que comienza a ser cada vez más complejo y más inmanejable para nuestro país, se suma a un ambiente nacional marcado por un deterioro en la expectativa y en la percepción de los empresarios y de los consumidores sobre el ambiente en el que realizan su actividad cotidiana, que desde luego no son buenas noticias para la economía, ni para el gobierno, ni para el acuerdo, ni desde luego para los resultados que en materia de calidad de vida esperamos obtener. Claro. Creo que lo dice muy bien Pedro. Yo enfatizaría una cosa. Creo que si se habla de renegociar el TLC, tenemos que también cambiar las métricas de cómo nos va a afectar. No pensar tanto en el corto plazo. Si entramos en una renegociación del TLC, tenemos que decir qué impacto tiene para 5, 10, 15 años y negociar en externos. Es absurdo pensar que un cambio del TLC, una renegociación, no implica una especie de cambio de época. Hay que prepararnos para eso y decir, si vamos a entrar a renegociar, da lo mismo ya qué efecto tiene en el cortísimo plazo sobre una variable y decir qué efecto va a tener sobre los 5, 10, 15 años. Hay que recordar que una parte de lo que el TLC prometía para México no se cumplió. Una de las expectativas, avalado en ese momento por la teoría económica disponible, era se va a cerrar la brecha entre salarios entre México y Estados Unidos. Eso no ocurrió. Estaba previsto en los términos del acuerdo del 94. Es una de las razones por las que Estados Unidos quiere renegociar. Dice, hay un dumping laboral. Claro. México se lleva los trabajos porque te salen mucho más baratos. Entonces, yo diría, ¿cuál es el acuerdo que necesitamos? No para que la economía no se caiga en un año, sino para que la economía levante y sea un edificio más fuerte en 10 o 15 años. Yo diría, en ese sentido, darle la vuelta a cómo estamos enfocados en lo del TLC. No es un asunto de corto plazo, no es cómo nos va a afectar en 2017, sino qué país nos va a poder permitir construir al 20, al 30. Claro. Oye, antes, ya para terminar, quisiera conocer su opinión sobre un asunto de política, la ausencia de Coparmex ayer, porque yo creo que no es común, digamos, que un evento que convoca a la presidencia, un sector importante como es Coparmex, diga, yo no voy
porque no veo cosas medibles, porque no veo objetivos concretos. ¿Cómo lo ven? Rompe una especie de tradición que es el sector privado unánimemente va a muchas cosas. El único antecedente, curiosamente, es el 95, también con Coparmex, Antonio Sánchez. La última vez que Coparmex no había firmado fue en el 95. A mí me parece sano porque se expresan dos formas. Hay gente dentro del sector privado, estoy pensando Juan Pablo Castellón en Consejo Coordinador Empresarial, que considera que la tarea del liderazgo es influir en el cuarto, influir en la mesa. Es muy respetable, es una estrategia. La otra, que es Gustavo de Hoyos, en este momento Coparmex dice, vamos a tener más influencia estando fuera del cuarto y de cerca con nuestros agremiados. Si lo queremos ver de una manera casi como una sinfonía, son dos voces dentro de una orquesta. Hay menos pleito entre los empresarios de lo que pudiera parecer. Y yo diría, son dos brazos de una realidad del país. Hay empresarios que creen que vale la pena seguir dialogando mucho con el gobierno, acordar en corto, y hay otros que dicen, no, ya llegó el momento de tomar distancia. Vale, pues vamos a ver cómo se expresan estas posiciones en los próximos días. Nos dejan con mucho para pensar, no sé si con mucho optimismo, pero sí con mucho para pensar. Pedro, gracias como Mario, siempre. gracias por ¿Cómo la te puedes seguir en Twitter? En @PTyoVillagrán. Perfecto, gracias Luis Miguel. Encantado. Gracias a usted, a Luis Miguel lo puede leer en Expansión y en El Economista, por supuesto.